Queridos talentosos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Talentista, un espacio, un vídeo para que cuidemos nuestro talento y el talento cuide de nosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, la autoestima, el poder de la autoestima para tener la vida que queremos y merecemos tener. ¿Qué es la autoestima? Pues la autoestima es estimarnos, querernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Habitualmente tenemos un nivel de autoestima menor del que necesitaríamos, un bajo nivel de autoestima. Es lo que normalmente se llama el síndrome de la impostora o el síndrome del impostor, pero a mí me gusta más llamarlo el síndrome de la impostora porque desgraciadamente hay más mujeres que lo sufrís, que lo sufren, que varones. Básicamente es una persona que está teniendo éxito en su labor personal, profesional, social y sin embargo cree que no merece ese éxito que tiene. Por causas culturales, por causas sociales, por causas familiares, de todo tipo. Me he encontrado con mujeres de enorme éxito, deportistas, ejecutivas, artistas, que realmente lo están haciendo muy bien y sin embargo cuando les preguntas pues parece que tiene muy poco valor, que no tiene interés. ¿Cómo se rompe este síndrome de la impostora? Evidentemente elevando el poder de la autoestima. La autoestima no es soberbia, no es creerte más que los demás cuando no la tienes, simplemente es quererte a ti, es vivir mejor, es ser más feliz y realmente salir adelante. Y evidentemente no tiene que ver con la arrogancia tampoco, como no tiene que ver con la soberbia. No es falso orgullo, es sano orgullo. Sentirse orgulloso, orgullosa de lo que estás logrando y que del esfuerzo que estás llevando en tu vida estás consiguiendo mayores metas, probablemente las metas que te has propuesto, que están en tu propósito. Hay un autor de referencia en el mundo de la autoestima, que es Nathaniel Branden, que nos habló en su día de los 6 pilares de la autoestima. Pilares que tenemos que conocer para desarrollar, lógicamente. El primero es vivir de una manera consciente. Nuestro cerebro funciona en 2 pisos. La parte inconsciente, toda la información que recibimos, que llega a nuestra memoria a corto o a largo plazo y que está ahí, podemos tomar decisiones intuitivas a partir de ese inconsciente. Pero luego tenemos el umbral de la consciencia, como el ascensor que nos lleva al piso de arriba, y en el piso de arriba la consciencia, de lo que nos damos cuenta. Esto normalmente nos agota y nos provoca mucho consumo en términos del cerebro, de glucosa y de oxígeno. ¿Qué tenemos que hacer conscientemente? Pues aquello que sea de más valor, más importante, tenemos que vivir conscientemente. No tenemos que depreciar aquello que estamos logrando y que desde el sano orgullo deberíamos contar. El segundo es la aceptación. Aceptemos la vida como viene, con tranquilidad, con perspectiva, con paciencia. Aceptación no es resignación, porque a veces pensamos que nos resignamos, no. Aceptémoslo para cambiarlo si queremos, para avanzar en ello, pero no tratemos de frustrarnos, porque normalmente la vida con aquello que nos frustramos nos regresa, nos vuelve, tenemos que presentarnos de nuevo a la asignatura para tratar de aprobarla. Aprobar la asignatura de la vida es precisamente aceptar. El tercero es el sentido de la responsabilidad. Palabra fantástica que viene de habilidad, capacidad y de respuesta. Responsabilidad es nuestra capacidad de respuesta. No es culpabilidad. La culpa es un concepto religioso ligado al pecado, un concepto jurídico del derecho ligado a la mala fe, al dolo. No, la responsabilidad es asumamos lo que estamos haciendo, las consecuencias positivas o no tan positivas de lo que estamos haciendo y seamos personas verdaderamente responsables. Cuanto más responsables nos sintamos, más autoestima vamos a lograr. El cuarto de estos 6 pilares, lo hemos hablado, es el propósito. ¿Qué nos proponemos? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cómo lo definimos este propósito? ¿Y cómo lo concretamos para activar el propósito? Hay una conexión muy clara en tener un sentido, un propósito, un significado de nuestra vida, un para qué, y la autoestima que estamos realizando. Y a sensu contrario, baja autoestima significa no sabemos por qué estamos en el mundo, no sabemos qué queremos lograr, no sabemos lo que nos proponemos. El penúltimo es el propósito, como os decía, y el sexto es la integridad o autenticidad, sentirnos cómodos entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Coherencia en los pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones. Y esto es muy importante porque a veces cuando no es lo que queremos, no es lo que pensamos, no nos sentimos cómodos, a gusto, finalmente no lo hacemos, esta incoherencia mina nuestra autoestima. Cuantos más logros conseguimos,
lógicamente nuestra autoestima y la autodignidad que generan la autoconfianza es mucho mayor. ¿Cuál sería el botiquín de esta autoestima? Bueno, pues apelo a un libro muy pequeño pero muy bonito de una experta en temas de educación llamada Irene Prieto, es la CEO de SAE con 2 S, que se dedica a temas precisamente de formación profesional, de lograr que las personas consigan una profesión y por tanto una empleabilidad. Y que en este botiquín pues nos habla primero de apreciarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Tratémonos bien. Como dice un buen amigo mío, si habláramos a otros como a veces nos hablamos en el diálogo interno, no tendríamos amigos. Tenemos que apreciarnos. Tenemos que pensar en positivo. Sabemos que el cerebro, para protegerse, para sobrevivir, le da más valor, hasta el triple, a lo negativo. Sin embargo, la positividad, que no es ingenuidad, es muy útil. Tenemos que, para el talento, pensar en positivo. Tenemos que crear metas, nuevas metas, constantemente metas. Y no ser demasiado perfeccionistas en el sentido de celebrar los éxitos para marcarnos los siguientes objetivos. Tenemos que perdonarnos, porque el perdón genera una liberación de resentimiento, que es cortisol, es una hormona útil cuando tenemos que, por ejemplo, huir de un animal peligroso, no tan útil cuando se instala en nuestro estómago como hormona en nuestro cuerpo. Por tanto, igual que hemos de perdonar a los demás, aunque no olvidemos perdonarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos en el tema que hacemos. Tenemos que tratarnos con respeto, también internamente, como hemos de hacerlo con los demás. Hay personas con baja autoestima muy respetuosas con otros y sin embargo que no se respetan tanto sanamente a sí mismas. Hemos de dedicar tiempo de calidad. La vida no es una maratón continua, es una serie de sprint. Y entre sprint y sprint, en pruebas cortas de 100 metros, de 200 metros, hemos de descansar, hemos de disfrutar, hemos de pasarlo bien. Y luego, evidentemente, todo al final del día, cuando nos vamos a dormir, pensar en todo lo que hemos conseguido, en cuáles han sido nuestros logros, porque todo esto eleva nuestra autoestima, claramente. Por tanto, la autoestima es esencial. La falta de autoestima, desgraciadamente tan frecuente, lleva al miedo al fracaso, por tanto no intentar cosas nuevas, no tratar de probar, no experimentar y no crecer. Y también lleva al perfeccionismo, valorar que todo trate de ser perfecto, no va a ser perfecto, somos personas, seres imperfectos y por tanto depende de nuestra autoestima, de querernos lo suficiente, de merecerlo, el que seamos todavía más felices. Autoestima, sentido común muchas veces, tenemos que llevarlo a la práctica común. La buena noticia es que la autoestima, si ponemos el foco en ello, realmente es fácil de desarrollar, veremos que el vaso se va llenando y por tanto seremos mucho más felices. Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones, mantener el diálogo. Si os ha gustado, por favor, dadle al like y suscribiros a esta maravillosa aventura. Yo por lo menos lo estoy pasando muy bien, que es el Talentista, para que cuides tu talento y cada vez tengas más y mejor talento. Muchísimas gracias.